Hoy vamos a hablar de algo que probablemente todos los que llegan a Portugal enfrentan: buscar dónde vivir. Y no son tan fácil como parecen, y mucho menos si estás en una ciudad como Porto, que los alquileres son una locura. Cuando llegas por primera vez todo parece sencillo, encuentras algo bonito y listo, ¿no? Bueno, la verdad es que la realidad es otra. Hay muchas barreras, sobre todo si no tienes los documentos necesarios o si no conoces cómo funcionan las cosas aquí. En este video quiero contarles mi experiencia, las dificultades que tuve y cómo después de tanto conseguí encontrar un lugar que hoy en día puedo llamar un hogar. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar desde el principio. Cuando llegué a Porto, lo primero que hice fue buscar algo rápido, porque necesitaba un techo. Opté por un Airbnb en Marqués, que costaba 30 euros por día. No era nada del otro mundo, era una casa compartida, estaba limpia, pero muy básica. Claro, algo que tienen que tener en cuenta, que pagar estos lugares por día te consumen tu presupuesto rapidísimo. Después de esa semana conseguí un cuarto en Bonfim. A primera vista parecía una buena opción. Era una casa de 2 pisos, pero llena de cuartos. Compartíamos un baño y una cocina entre muchísima gente. Ya se imaginarán la fila que tenía que hacer para poder cocinar, y para usar el baño, mejor ni les cuento. Lo peor es que recién llegado no sabía dónde poder buscar y tampoco cómo funcionaba el tema de contratos, ya que mi objetivo era obtener uno para poder así después meterlo en la manifestación de interés. Y este lugar lo conseguí porque fui a ver un cuarto en Matosinhos, y resulta que el dueño, cuando justamente llego, ya estaba alquilando el lugar. Y fue ahí cuando me presentó las fotos del cuarto en Bonfim, y bueno, no tenía muchas opciones donde buscar ya que estaba recién llegado. Así que me tocó confiar y pagarle los 500 euros sin tener ni siquiera un contrato en la mano. Pero bueno, todo quedó en esa conversación y en un mensaje de texto. Quedamos en vernos en 2 días en la dirección que me dio. Fue allí cuando llegamos al lugar, después de 2 días, para hacer el otro pago de 500 euros y así ellos pudieran hacer el contrato, ya que aquí en Portugal es muy común de que tú pagues el mes de alquiler y un mes de depósito. Y desde ya te digo que vivir en esas condiciones no era nada fácil, pero era lo único que podía pagar. Después de varios meses viviendo en este lugar, decidimos mudarnos de nuevo, porque cambié de trabajo a las afueras de Porto, en la ciudad de Maia. Y como yo ganaba un poco mejor que mi novia, pues decidimos de irnos a vivir para allá, y así ella también cambiaba de trabajo, ya que estaba cansada de ese lugar. Más que todo nos fuimos del centro de Porto, fue por tema de trabajo, ya que iba a estar mucho más cerca y solo estaríamos a media hora del centro de Porto. A través de la aplicación de Idealista conseguimos esta habitación en una casa. La ventaja era que tenía baño privado y el precio en unos 450 euros por mes. Este lugar no estaba nada mal, pero teníamos que compartir de nuevo lo que era el espacio de la cocina y una pequeña sala común. Y atentos porque tenía 8 cuartos esta casa. Y sí, en cierto modo este lugar no estaba tan mal a comparación del que venía, pero lógicamente siempre va a haber un lugar mejor. En esta el pago fue de 450 más 450 y contaba con un pequeño espacio como tipo sala, y además de la cocina que teníamos que compartir de nuevo. Lo único que realmente le veo positivo a este lugar, que la mayoría de las personas que estaban ahí eran muy amigables y nunca había una disputa para usar la cocina o áreas comunes. Pero igual, no es fácil vivir así. Pero a veces solo quieres llegar a la casa, descansar, hacer tu comida tranquilo y no tener que lidiar con el problema de los desorden de otras personas. Sin embargo, sentí que fue como dar un paso adelante, a diferencia del cuarto de Bonfim. Aquí, con tener un cuarto privado para mí, ya tenía un poco más de privacidad, aunque todavía no estaba ni cerca de tener un apartamento propio. Y ahora quiero contarles algunas historias que casi salieron mal. La primera fue con una brasileña que estaba arrendando un cuarto cerca de Norte Shopping. Todo sonaba muy bien, pero había un gran inconveniente. Me pidió 2000 euros de entrada, y aún con todo esto me dijo que no me iba a hacer un contrato, ya que ella estaba subarrendando y que eso era ilegal. Y sí, es ilegal, pero entonces ¿para qué lo haces? Además de esto, me dijo que le transfiriera el dinero a una cuenta internacional. Es de estos bancos que son digitales. Bueno, esta se llamaba Wise. Y fue cuando tomé la decisión con mi novia de decir: no, esto no nos parece justo. La verdad es que parecía más a una estafa que de un alquiler normal, y nosotros tomamos la decisión de seguir adelante y buscar una cosa mejor, porque próximamente teníamos lo que era la manifestación de interés, y para eso teníamos que tener un contrato de arrendamiento. La segunda fue en Emersinde, esto queda a las afueras de Porto. También estábamos buscando un lugar donde no estuviéramos tan lejos del centro, pero tampoco tan afuera, y por eso vimos este apartamento como una buena opción. Estaba bonito, la persona me respondió al momento y todo parecía muy perfecto. Y ahí fue cuando vi algo extraño, porque ella dijo que estaba en Francia. Además, todo lo quería hacer a través del correo electrónico. Le escribí y le pregunté: ¿podemos ir a conocer el lugar ahora mismo? Y me dice: no, que estoy en Francia, que este lugar lo había comprado para su hija, que iba a estudiar en Portugal, pero ella decidió no estudiar y quedarse en Francia.
Por esta razón la señora estaba alquilando el apartamento a buen precio, pero todo tenía que ser online, el contrato también, y además de eso el pago tenía que hacerse sin ni siquiera uno ir a ver el lugar. Al parecer no hay que tener 4 dedos de frente para ver que esto era positivo para estar. Y quiero contarte algo, yo como soy un poco medio curioso me puse a investigar en los grupos de Facebook y resulta y acontece que me encontré los mismos mensajes y las mismas fotos. ¿Era coincidencia? Creo que no. Y sé que a este punto del video te estás preguntando ¿por qué no te pasaste de un cuarto a un apartamento? Déjame decirte que no es tan fácil como parece. Aquí en Porto la mayoría de los cuartos tienen un valor entre 350 a 600 euros por mes. Ahora imagínense un T1, que es un apartamento pero con una sola habitación. El valor de esto puede llegar hasta 800 euros y eso sin contar los gastos comunes. Pero recuerden, también depende si está en el centro o a las afueras. Pero lo que realmente hace la diferencia no es tener el dinero. La diferencia la hace es tener los documentos. Lo digo porque recién llegado casi es imposible conseguir un apartamento. Así tengas el dinero, ya que te pueden pedir un fiador mínimo que hayas trabajado por un año para que así demuestres con tu IRS cuánto generaste en ese año. Además de los 3 últimos vencimientos de tu trabajo, que vendrían siendo los requisitos básicos pero los más importantes. Así que vivir en un cuarto es una experiencia totalmente diferente a comparación de un apartamento. Compartir lo que son áreas comunes no siempre es fácil, pero tampoco es fácil llegar a un país nuevo y tratar de hacer las cosas como que si ya tienes años viviendo ahí, así que no queda otra opción. Por eso te digo, lo complicado no es el dinero. Hoy en día mi novia y yo vivimos en una casa totalmente amoblada, de 2 pisos, con garaje, terreno para sembrar cualquier cosa, pero está amoblado y totalmente nuevo, no fue necesario comprar nada. Y lo mejor de todo, que solamente tuvimos que pagar un mes de depósito, 500 euros más 500. ¿Y cómo lo conseguimos? Fue por OLX. Esta experiencia también fue un poco extraña. El señor respondió nuestro mensaje y de una yo le dije a mi novia, vamos a visitar el lugar a ver qué tal está, porque las fotos estaban muy bonitas. Llegamos al sitio y sí, todo era tal cual como se veían en las fotos, pero había que hablar con el dueño para ver cuáles eran las condiciones. Nosotros veníamos con mentalidad de que nos iban a cobrar un dineral. El señor básicamente nos mostró todo el lugar, nos comentó que aquí vivió una persona antes y el lugar fue remodelado, lo que hacía que el lugar estuviera totalmente nuevo. Solo nos pidió 500 euros y llévese su llave de una vez. Y al momento de que estamos hablando con él, lo llamaron. Y por un momento yo dije, no, esto parece un poco de estafa. ¿Cómo es que vamos a pagar 500 y después que nos vamos a mudar? No lo sé. Pero no, gente, de verdad, el señor hasta habló con la persona en altavoz. Yo dije, ¿será que tenía todo planeado? Porque la persona le dijo, estoy interesada. Y ahí le dijo, justamente en este momento ya no está disponible. Obviamente en portugués. Bueno, confiamos un poco. Tocó pagar los 500 euros y regresamos después a los 2-3 días para firmar el contrato. Y claro, atentos porque vivir a las afueras no es nada fácil. Tiene sus beneficios, pero también tiene sus desventajas. Aquí en estos lugares el transporte realmente pareciera que ni siquiera existe. Eso te obliga a que tienes que tener sí o sí un vehículo propio para poder movilizar. Y ni te cuento el tema de trabajos. Ahí es donde se vuelve más complicado. Pero la calidad de vida que te ofrece este lugar es increíble. La tranquilidad, la paz, no la vas a encontrar en otro lugar como por ejemplo el centro de la ciudad. Y si nos ponemos a comparar entre precios y cuánto pagamos, creo que venimos pagando 500 euros por un cuarto a pagar toda esta casa. Es totalmente una locura. Así que si estás pensando en emigrar a Portugal, te voy a dar algunos consejos. Y si quieres una asesoría personalizada, te puedes poner en contacto conmigo a través de mi Instagram, que te lo dejo en la descripción. Ahora, voy con los consejos. Siempre que visites los lugares, no pagues antes. Desconfía donde te dicen que los contratos son online o que el dueño de la casa no está en Portugal. También, si viste un lugar al que quieres ir a visitar porque el anuncio está muy bueno, verifica que esté en OLX, en Idealista o en el Facebook, porque siempre estas personas se están publicando en diferentes plataformas para así alquilarlo más rápido. Y recuerda que hoy en día si no tienes todos los documentos en regla para alquilar un apartamento, se te va a hacer muy complicado. Así que si vienes llegando a Portugal, es mejor que alguien te ayude, porque hay servicios de relocation que te ayudan a conseguir estos lugares sin necesidad de tener tantos documentos. Por eso si necesitas ayuda para establecerte en Portugal, ¿quién mejor que una persona que ya tiene tiempo viviendo en Portugal y puede orientarte para que tengas una buena experiencia en tu llegada a Portugal o antes de venir a este país? En conclusión, buscar alquiler en Porto no es complicado, pero tampoco imposible. Todo va a depender de lo que tú busques, tus necesidades y sobre todo tu presupuesto. Y ahora recordando por todo lo que pasé, me hace pensar que muchos de ustedes tendrán muchas dudas y quisieran que alguien los ayude. Entonces, te doy la oportunidad para que comentes aquí abajito de este video
y hazme saber qué dudas tienes y yo con gusto te responderé en un próximo video. Te oriento para que vivas y disfrutes, desde la gestión hasta cada lugar que explores. En mi canal encuentras todo lo que necesitas, Portugal al detalle en videos y visitas. Soy Jess, creando contenido que ilumina, desde Porto te muestro la vida y la